Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la ponencia que el día de hoy la doctora María Amparo Soler Bonafont tiene para nosotros. Voy a leer algunos datos, no es todo el currículum, ¿no? Es un currículum muy breve de la información más importante de nuestra ponente. La doctora Amparo es profesora del Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte asignaturas de pragmática del español, dialectología, semántica y normativa y escritura académicas. Es especialista en análisis del discurso y pragmática sincrónica, marcos que ha trabajado a través de análisis de corpus escritos y orales. Durante su trayectoria, ha profundizado en el dominio de la modalidad epistémica, así como en el funcionamiento de algunas marcas de modalización específicas, como los marcadores discursivos o los verbos doxáticos, en los que se ha fijado no solo desde un punto de vista semántico y pragmático, sino también social, de acuerdo con las actividades de imagen que producen. La profesora Soler ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales en torno a la pragmática y la variación lingüística, y se ha formado en la metodología del análisis lingüístico cognitivo-funcional en la Universidad de Valencia con el Grupo Valesco, la Universidad Internacional de Valencia con el Grupo ELOGOS y la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Juan Manuel López Blanch. Asimismo, la investigadora ha realizado diferentes publicaciones científicas en revistas de prestigio como RICE, Signos, Estudios de Lingüística, CLAC, Spanish in Context, entre otros, y ha impartido conferencias nacionales e internacionales en universidades donde ha sido invitada, como la Universidad de Ghent, Gante, la Universidad de Navarra, la Universidad de Indiana. La doctora Amparo es evaluadora habitual en ediciones, también de algunas revistas muy reconocidas y eventos de difusión científica como Oralia, LEA, el Journal of Corpus Pragmatics, Greeley, CIA, entre otras. Actualmente es miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, que es la Universidad Complutense de Madrid, y trabaja sobre el discurso de la mujer. Entonces, bueno, ya después les compartiremos también la página de la doctora en nuestra página de Facebook del área de lingüística, y la grabación será transmitida después ya grabada porque hemos tenido problemas de conexión en este momento. Pero si alguien la quiere volver a ver, sepan que sí estará disponible en la página de Facebook y también la pueden compartir con personas que ustedes conozcan. Entonces, doctora Amparo, muchas gracias. Y pues le doy la palabra a usted para escuchar esta tan interesante ponencia sobre narrativas de la identidad femenina, una propuesta de análisis discursivos. Un aplauso, chicos, para la doctora. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias, por supuesto, a la presentación de la doctora Fastineto, que es su maestra, y a la Benemérita por permitirme hoy este espacio de compartir con ustedes las cositas que estoy trabajando en la actualidad sobre el discurso de la mujer, como ha comentado la doctora Karina Fastineto, y estaré abierta a cualquier pregunta, sugerencia. Lo que más me gustaría es que compartiéramos, ¿verdad?, estas ideas en un momento, yo creo que candente, sobre temas de la mujer y de género. No sé. ¿Podemos intentar con el sí. A ver si con este mejor. Sí, mucho mejor. Sí, estaba diciendo que estoy muy agradecida de estar aquí, tanto a la doctora como a la presencia que veo bastante afluente de todos ustedes. Me gusta ver caras de mujeres, de hombres, ¿verdad?, para tocar un tema tan candente, como digo, como es la cuestión de género, que yo veo desde una perspectiva lingüística. Un poco como ha comentado la doctora Karina Fastineto, yo me he formado sobre todo en análisis del discurso, un análisis del discurso no crítico, esto sí, aunque ahora estoy desplegando y estoy dando esa vuelta crítica a los textos, y les comentaba
que me encantaría que al final de la presentación, que intentaré que no sea tan extensa como inicialmente me había propuesto, para, pues bueno, siendo que nos hemos retrasado un poco con el inicio, dar más cancha a que ustedes me pregunten, me sugieran o incluso pueda surgir algún debate sobre lo que yo estoy trabajando, ¿sí? Pues se anotan todo lo que quieran comentar o lo que les parezca problemático o debatible y lo vemos al final. Como acababa de comentar la doctora Karina, he titulado a mi presentación Narrativas de la identidad femenina, una propuesta de análisis discursivo. Miren, en estos momentos yo me encuentro trabajando sobre distintos discursos de la mujer. Empecé viendo históricamente algunas de las formas en las que se expresaba la mujer, sobre todo en cartas, epístolas, etc., cómo había ciertas narraciones, por ejemplo en el siglo XVII, en el siglo XIX, en las que era interesante observar que los elementos epistémicos, algunos quizá les suena este membrete, a otros no, son esas marcas lingüísticas que utilizamos para manifestar un mayor o menor grado de compromiso con lo dicho. ¿Les suenan estas expresiones, por ejemplo, del tipo, lo cierto es que, en realidad, en efecto, les suenan todas estas marcas? Bien, pues me empiezo a dar cuenta, cuando observo en las cartas escritas por mujeres, de los siglos XVII, XIX, como les digo, que son este tipo de marcas las que más abundan en textos cuya locutora es una mujer. Y entonces empiezo a ver si hay algo que va por aquí, por este uso de los compromisivos, que nos está distinguiendo como locutoras femeninas, ¿sí? Es decir, a día de hoy, como ahora mismo les estoy proyectando en pantalla, existen muchos discursos del feminismo y sabemos que hay diferentes tipos de feminismos. ¿Dónde lo vamos a ver? Pues en las reivindicaciones en las calles, en el hecho de que cada vez más se nos tenga en cuenta a la hora de mejorar una ley, ¿verdad?, a la hora de legislar sobre nuestra incorporación a ciertos trabajos en el mundo laboral, etc. Se ha teorizado también sobre nuestro papel o nuestro rol familiar cotidiano, ¿verdad? Si podemos compaginar, no podemos compaginar vida familiar con vida laboral, ¿verdad? Todo esto nos suena a nivel social. Pero lo interesante es que ya estamos atravesando también los discursos. Como les digo, no solo está en las calles el movimiento feminista o los muchos movimientos feministas que ahora existen, sino que se está empezando a ver cómo se nos debe tratar o cómo se tiene que referir alguien a nosotras a la hora de redactar la ley. Cómo volvemos a toda esa parte literaria que seguro están viendo que está revitalizando no solo historias en las que nosotras somos protagonistas, esto ha existido durante mucho tiempo, sino movimientos que nos están revitalizando como autoras. ¿Verdad que sí? No sé si les suena el caso que pongo en pantalla a la derecha, el caso de esta autora que se denomina Carmen Mola, española. ¿Les suena este caso? Pues resulta que es un seudónimo. No se sabía esto, se sabía de Carmen Mola que era una escritora, que seguramente tenía una formación de profesora universitaria, etc. Y en 2021, cuando se le va a entregar el premio Planeta, pronunciarán ese prestigioso certamen en España, quienes van a recoger ese premio son 3 hombres. ¿Sí? Esto estábamos acostumbrados a que pasara al revés, ¿verdad? Que las mujeres utilizaran un seudónimo de un locutor hombre pues para generar más ventas en sus obras, o que incluso en tiempos pasados se nos aceptaran las obras en las editoriales. ¿Qué pasa cuando esto ya es al revés? ¿No? O no sé si conocerán otros movimientos, por ejemplo, he elegido en España, el movimiento No Humor Matildas, ¿les suena? Fue un movimiento social y reivindicativo a nivel investigador de todas las mujeres, todos los nombres de mujeres que habían sido importantes en la investigación, pero de los que no nos habían contado nada. Es decir, cuando nosotros hemos estado estudiando en los niveles de escolaridad obligatoria, se nos ha hablado de los grandes científicos hombres, de los grandes historiadores hombres, pero ha habido un montón de nombres de mujeres que han sido silenciados. ¿Sí? Entonces, este es otro de los movimientos que ahora está en auge. Y me he permitido la licencia de buscar otras situaciones similares. Por ejemplo, en México hay todo un movimiento que también está revitalizando nombres de autoras de narrativa,
¿sí?, que han sido silenciadas. O en Colombia, que he visitado hace unas poquitas semanas el país, también fui a una universidad en Medellín y está ahora trabajándose en una biblioteca de escritoras colombianas que hasta ahora no conocíamos, ¿verdad? Entonces están todos estos movimientos candentes. ¿Qué es lo que yo me pregunto? O pueden decir, bueno, ¿a dónde quiere llegar a parar Amparo? Es decir, de alguna manera, lingüísticamente, ¿qué podemos determinar si hay una idiosincrasia, si hay un discurso característico que nos está identificando a las mujeres? ¿Cuál va a ser? Es decir, quiero de alguna manera apoyar el movimiento social que está presente, de un movimiento lingüístico que vaya más allá del puro problema del género morfológico, ¿verdad? Se está hablando mucho de utilizamos la A, utilizamos la O, utilizamos el morfema E para sentirnos incluidos, y muchas veces estamos viendo que esto no resulta, ¿verdad que no? La gente, pues gente mayor que a lo mejor no acepta esos cambios, muchos lingüistas puritanos no defienden tampoco estos usos porque siguen ahí defendiendo esos usos del masculino genérico, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo más donde podamos ser más eficaces para visibilizarnos como mujeres? ¿Hay algo que nos está identificando lingüísticamente en nuestro discurso, en lo que no hemos reparado y que sí puede demostrar que esa narrativa está escrita por mujeres, que hay un discurso que atraviesa todos esos textos y manifiesta nuestra narrativa más profunda? Les digo que sí, les adelanto algunos de mis resultados. Como les digo, yo he estado observando textos desde el siglo XVII, pero aquí lo que les he traído es una selección de un género muy concreto, que son los correos electrónicos, ¿vale? De alguna manera he intentado buscar un parangón desde el siglo XVII, siglo XIX y este siglo XXI, tomando así como 3 puntos clave de la historia, ¿no?, parangonables, y observo que es precisamente en esos discursos que son interactivos, en los que hay iniciación y respuesta, de alguna manera, cuando la mujer hace más presente su forma de expresarse, ¿sí?, su subjetividad y su manera de referirse al otro, porque es algo muy característico. Hace 2 semanas, que también tuve una presentación en la Consejería de Educación de España aquí en México, justo hablaba con el consejero español de Educación, es escritor, él es filólogo de formación y escribe sus propios textos, y me decía, para mí es muy difícil escribir dentro de la locutora femenina o escribir como mujer porque hay algo que se me escapa. No sé qué es, pero el resultado de mi texto se nota que está escrito por un hombre y no escrito por una mujer. ¿Qué es entonces lo que necesito? ¿Qué rasgos son los que le debo implementar para que aquello esté escrito como una mujer escribiría? Esto es lo que vamos a ver aquí. Y les adelanto ya, son precisamente esas marcas de cómo me comprometo con lo que estoy diciendo, con lo que estoy escribiendo, con la narrativa que yo quiero transmitir, la que me va a identificar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de lo que yo quiero presentarles? Pues por un lado, hacer un acercamiento a este tipo de narrativas que se están dando. Lo voy a hacer en un solo género, como les digo, a través de los géneros de correo electrónico, desde lo más actual y a lo que yo creo que todos tenemos un acceso más directo. Podría haberlo hecho también o bien en redes sociales, o bien WhatsApp, esa mensajería instantánea que todos utilizamos, pero ahí ocurre que a día de hoy se le cuelan un montón de elementos multimodales del tipo emojis y todo esto, ¿no? Entonces ahí ya puedo tener características más contaminadas del idiolecto de cada persona, ¿sí? Entonces, como el correo electrónico aún mantiene cierta formalidad, es más fácil encontrar no tanto el habla natural de cada uno individualizada, sino constantes lingüísticas, ¿vale? Entonces vamos a ver por un lado cómo realizo yo el acercamiento a esos textos y por otro lado voy a ir viendo si es posible que descubramos qué rasgos hay ahí y que se mantienen y podemos decir que identifican las narrativas femeninas, ¿vale? Mi hipótesis
antes de comenzar el trabajo, aunque ya les he adelantado parte del resultado, es que sí debe de haber algo que nos identifique, como les digo, porque no solo he escuchado a muchos de mis compañeros decir no me es fácil escribir como una mujer, etc. Pero a esto se unen, como les he comentado, movimientos sociales, ¿sí? Esos rechazos gramaticales que nosotros como hablantes de alguna manera nos es difícil de implementar, etc. Pero frente a eso, la sí idiosincrasia que empezamos a ver no solo si leemos una carta de Sor Juana Inés del siglo XVII, sino si vamos viendo también narrativas en el siglo XIX, en el XX o diferentes textos del siglo XXI. ¿Ustedes tienen también de base esa idea, esa impresión de que una mujer, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, quizá a veces responde de manera distinta ante un mismo tema? ¿Sí? Subyace esa idea de que hay algo distinto aunque no sepamos qué es, ¿verdad? De ahí surge mi hipótesis. Los antecedentes para que yo realice esta aproximación lingüística, como les digo, están por un lado en las luces que me dan algunos usos que de alguna manera se están, no que se estén rechazando, pero sí que está costando más que se extiendan en la sociedad, como les digo, utilizar un genérico o utilizar un morfema como E, y por otro lado, la evolución que se ha dado en los análisis de textos escritos por mujeres. La mayoría de textos escritos por mujeres que se han analizado se han hecho desde el punto de vista de una descripción muy impresionista, del tipo, el texto de la mujer es más sensible, o la mujer utiliza más diminutivos, o mayor grado de atenuación, ¿no? Pero esto realmente son cuestiones no científicas, ¿verdad? Son impresiones que se desgajan del texto, pero que no me están describiendo el texto como tal, ¿no? Entonces yo me quiero ir más a algo estructural, a algo de base. ¿Cómo lo hago? Como les comento, por supuesto tengo que hacer una aproximación formal, es decir, cuando yo me acerco a un correo electrónico, a un WhatsApp, lo que hago es desgranar, hacer casi un análisis morfosintáctico de qué es lo que hay, independientemente de que aquello esté escrito por una mujer o por un hombre, y luego ya implemento ese análisis cualitativo del análisis del discurso o análisis crítico que algunos de ustedes quizás sí conocen, ¿no? Se han tomado estos seminarios de los que me hablaba la doctora Fastineto. El análisis del discurso toma como dos aproximaciones en función de pues, en qué universidad nos formemos. Una es más intralingüística, otra es más crítica. Les comento para resumir muy brevemente. El análisis del discurso pretende acercarse al texto para tratar de extraer generalidades, observar ideología detrás de lo que está escrito, ¿sí? Esto es lo que hace en general la pragmática, que es decir, qué se quiere decir con lo que se ha dicho, ¿verdad? Entonces, esto se puede hacer bien desde el texto hasta la sociedad, ¿no? Tomar esa dirección, lo que sería más un análisis del discurso puro, lo que hacemos sobre todo en Europa. Y, por ejemplo, en muchas universidades americanas, en distintos países, lo que se hace es al revés. Es decir, se estudia el contexto social para entender dentro de ese contexto social un texto concreto. Yo tomo un poquito de las dos vertientes, ¿por qué? Porque como les he comenzado diciendo en la exposición, aunque yo vengo de una formación europea más funcional, más formal, más del análisis del discurso puro, hay un momento en el que es imposible que yo generalice cómo será el discurso de la mujer si no es entendiéndolo dentro de las circunstancias que se han vivido. Me voy a retrotraer a la primera diapositiva. Ahí han visto que a la parte izquierda yo he recuperado alguna imagen de cantantes actuales, ¿verdad?, latinoamericanas, que están poniendo muy de moda ese discurso que es un poco subversivo respecto a lo que hasta ahora se le había presupuesto que tenía que contar la mujer en una canción, ¿no? Es el caso de Shakira, Karol G, etcétera, que están manifestando un discurso en contra, ¿verdad?, contraargumentativo respecto al hombre o respecto a un locutor que se representa como masculino, ¿verdad? Le suenan todas estas canciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener este discurso también en mente? Porque es un representante bastante fiel de lo que está ocurriendo en la sociedad, no solo en las canciones.
lo van a ver también en los correos electrónicos. Y es que la mujer, lo que le está ocurriendo es que ha estado durante muchísimos siglos teniendo un discurso sometido, ¿verdad? La mujer, por ejemplo, no podía hablar del conocimiento, que sí que la ponía en una supremacía epistémica más elevada que al hombre, en algunos casos, o al mismo nivel. No podía utilizar una mayor fuerza o una mayor intensidad como sí estaban utilizando los hombres, tanto en canciones como en textos judiciales o en cualquier ámbito, ¿sí? Porque eso estaba ocurriendo en sociedad, ¿sí? Se reflejaba en el discurso, pero ahora sí, ahora todo lo contrario. Fíjense, lo que vamos a ver en los correos electrónicos es que se ha pasado de estar en una situación incluso de desigualdad por debajo a no la igualdad, sino la desigualdad por arriba. Es decir, van a haber algunos correos en los que yo como mujer, digo un yo genérico, no yo Amparo, me pongo incluso por encima de mi compañera de trabajo también mujer, ¿sí? Y esto es algo que llama la atención porque socialmente todos los movimientos que estamos reivindicando y a las que todas nos acogemos en uno u otro campo, ¿no? Una u otra perspectiva, porque ahora existen varios feminismos, buscamos igualdad, ¿verdad? Pero es que nuestros textos no están manifestando igualdad, están manifestando una subversión al alza. Me estoy poniendo por encima incluso de mí igual. Es lo que ocurre, como les digo entonces, con estas canciones, ¿sí? En las canciones he preferido no traerlas aquí para analizarlas porque tienen mucho, ¿no? Lo que es la locutora se divide, vamos a decir que hace un juego polifónico y quien canta ahí no es Shakira. Shakira se pone en la piel de una mujer que cuenta su historia, ¿no? Entonces hay que distinguir esas voces muy claramente, pero de alguna manera está manifestando eso, no un plano de igualdad, sino un plano de superioridad, ¿verdad? ¿Sí? Tienen más o menos en mente algunas de las estrofas de esas canciones. Vale, pues entonces vamos hacia adelante, les cuento cómo he hecho yo este análisis. Metodológicamente he elegido para el pequeño estudio, los pequeños resultados que les quiero presentar, 20 correos electrónicos, no he elegido más, los he analizado de forma cualitativa y he estado viendo varias cosas. La entrada para mi análisis, como les digo, es puramente formal, ¿sí? Yo agarro el texto y lo voy destrozando, pero literal, ¿no? Os lo voy rodeando. De hecho, les voy a mostrar ya alguno. ¿Cómo lo hago? De esta manera, pues voy marcando. Aquí aparece un yo, aquí aparece una marca epistémica, aquí aparece la firma o no, aquí debería ir un verbo y de repente no lo tengo, ¿sí? Voy marcando todas esas cosas que me van llamando la atención, luego las organizo, ¿no? De alguna manera voy viendo cuáles responden a una selección léxica, a una ausencia o no del sujeto sintáctico, etc. Entonces, esa es la primera entrada que yo realizo a cualquiera de los textos que quiera analizar. Pero voy a ir viendo cómo esas marcas están relacionadas con bien marcar o no la identidad, bien la presencia o ausencia del yo me está denotando mayor o menor compromiso, etc. ¿Vale? Es decir, voy a ir más allá y luego en un tercer paso lo que hago es ver qué imagen presenta esa identidad femenina en sociedad. Es decir, ya doy el salto a lo sociopragmático, ya doy el salto a relacionarlo con la sociedad y veo. En este caso os digo, yo Amparo estoy presente hoy en la Benemérita de Puebla a las 12 horas. Uy, ¿qué efecto social tiene que yo diga yo Amparo? Cuando podría haber dicho yo solamente, ¿no? O podría haber dicho estoy presente, sin el yo y sin Amparo, ¿verdad? ¿Qué efecto o qué se quiere perseguir eso realmente en el mundo extralingüístico? ¿Vale? Como habrán trabajado un poquito de análisis del discurso, no sé si de pragmática mucho, no sé si les suena este concepto de imagen. El concepto de imagen que introduce Goffman hace años, algunos sí, algunos no. Realmente es como la máscara, el traje que yo me pongo para salir a actuar en cualquier situación comunicativa, ¿no? Y ese traje puede ser el de pues, ser una persona regia y seria, ¿no? Puede ser el traje de una persona cuidadosa, también con el traje del otro, etc. Pues esto es lo que voy analizando también en los textos.
¿vale? Lo voy haciendo de manera cualitativa, lo voy anotando y luego lo que hago es sacar algunas generalizaciones, algunos patrones que veo que más o menos se repiten cuando nosotras nos expresamos. Les digo, he encontrado un total de 3 patrones, ¿vale? Ahora se lo voy presentando. Para hacer este análisis de patrones, me he fijado, de acuerdo con un autor que analiza mucho esta vertiente social de la lingüística, Bamberg, en la distinción entre 3 yoes, más o menos, para que lo entiendan. Yo en el mundo, yo textual y yo interlocutivo. Por eso les decía de alguna manera que me interesaba ver textos en los que haya pregunta o iniciación y respuesta, ¿verdad? Como es, por ejemplo, un correo. Miren, el yo interlocutivo es como el yo más básico, ¿sí? Si yo estoy aquí, en esta situación, me estoy dirigiendo al auditorio, que son ustedes, la mayoría alumnos de pregrado, algunos de maestría, algún profesor que hay aquí presente, ¿verdad? Entonces yo tengo en cuenta eso para dirigirme al tú. Vamos a ver que en los textos electrónicos, pero en cualquiera de los textos que generamos a lo largo del día, seamos hombre o mujer, realmente tenemos en cuenta siempre ese tú, ¿sí? Si yo estoy hablando con mi pareja o estoy hablando con una compañera de trabajo, etcétera, voy adaptando mi discurso, ¿verdad? A algo que es puramente situacional del aquí y del ahora. Ahora bien, ocurre que ese yo, en un nivel un poquito superior, ¿no? Quiere mostrarse en el texto de una manera, ¿no? Yo puedo estar hablando con Karina, pero yo puedo mostrarme como conocedora de su país, como profesora, como amiga, ¿sí? Como recién conocida, ¿verdad? Que podría, en un nivel más alto, estar utilizando formas lingüísticas que me acerquen más o menos a Karina, ¿sí? ¿En qué vamos a notar esto? Yo aquí estoy funcionando como persona invitada, ¿no? Profesora invitada, que ha venido a hablar del tema del discurso de la mujer. Pero puede ser que cuando acabemos la conferencia nos bajemos, estemos charlando más distendidamente o incluso nos encontremos en la cafetería de la facultad dentro de 2 horas. Va a ser distinto el yo textual, ¿verdad? Eso es. Y en un nivel superior a ese mismo yo también puede querer manifestar una ideología concreta. Pues yo quiero manifestarme en general como una mujer independiente, ¿no? O quiero manifestarme como una mujer tradicional. O quiero adherirme a este tipo de feminismo o a este otro, ¿verdad? Vale, pues esos 3 niveles del yo también de alguna manera los analizo en el texto porque a través de cualquiera de los mensajes que nosotras como mujeres estamos escribiendo o creando, también damos una imagen textual y damos una imagen en el mundo. ¿Sí? Me pueden decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Pues sí, a través de cómo nos expresamos. Si vemos nuestra lista de WhatsApp con nuestra mamá o si vemos nuestras listas de correo con nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de estudio, vamos definiendo una forma de ser. Pues esta mujer en general es bastante seria o bastante distante o es muy cercana o es esa persona que siempre me ayuda, ¿verdad? Eso subyace a los textos que yo escribo. Entonces, de alguna manera me interesa ver también esos escalones. ¿Por qué? Porque esta diferencia que les digo que se está observando que existe en nuestras comunicaciones cotidianas, en las canciones que ahora mismo se están poniendo de moda, etcétera, no solo hay un yo frente a un tú, no hay un Shakira frente al que era su pareja, sino que hay una idea de mujer, esto es, que ya no necesita del hombre pues para subsistir, o que es capaz de ponerse en contra y denunciar lo que hace años no denunciaba, ¿verdad? Y eso subyace. Eso no es solo un yo frente a un tú, es un yo que quiere generalizar la forma de presentarse en el mundo de la mujer. ¿Lo ven? Vale, entonces, teniendo esto en mente, ya solo añadiría un concepto más, que es el de subjetividad e intersubjetividad. No sé si les sonará. La subjetividad viene a manifestar o expresar cómo está presente el yo en el texto. Puede estar presente a través de los morfemas verbales, ¿sí? De la presencia del sujeto sintáctico explícito o no explícito, de una denominación, como digo, pues, yo me llamo a mí misma Amparo, yo Amparo estoy presente aquí,
o de una manera mucho más sutil a través de otras formas. Si yo digo, sinceramente, la petición que me has hecho es muy dura para mí. Ese sinceramente de alguna manera también me hace estar presente en el texto, ¿verdad que sí? Algunas otras formas. Si por ejemplo utilizo un plural frente a un singular en un verbo, estamos aquí, en vez de decir está la audiencia atenta, no, estamos aquí los presentes atentos, me quiero incluir, ¿verdad? Luego hay distintas formas de yo estar presente. Esto se le llama subjetividad, ¿verdad? Cómo yo construyo la escena o el discurso desde más adentro o desde más afuera. Y junto al concepto de subjetividad existe el de intersubjetividad, que para resumir mucho, no voy a entrar en las dos distinciones ya un poquito más específicas que tengo ahí proyectadas, pero para ser un poquito didácticos en la explicación, la intersubjetividad tiene que ver con conforme yo no construyo, sino co-construyo. ¿Sí? Cualquier texto del correo electrónico, de WhatsApp, se co-construye, ¿verdad? Porque algo no llega a ser mensaje si no es respondido, o si no tiene en cuenta el otro, o el otro no me ha entendido, ¿verdad? Cuando hay malentendidos, yo no estoy co-construyendo, o estoy co-construyendo de manera fallida, ¿verdad? Entonces, esto es la intersubjetividad. ¿Cómo tengo en cuenta al otro, o cómo me interrelaciono con el otro para que tenga sentido mi discurso? Más o menos el concepto. Luego hay muchas más especificidades dentro de ese concepto teórico, pero para que ustedes lo entiendan, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver textos reales, los vamos a leer juntos, para que vean cómo hago yo ese análisis, ¿vale? Aquí los he presentado sin rayar, pero si les parece, yo les he elegido tres, que son más o menos los tres que responden a los tres patrones que finalmente yo he obtenido en el corpus. Vamos directamente a los que están ya trabajados por mí, ¿vale? Bien, como les digo, son todo textos de correo electrónico de una extensión similar, los he elegido de manera aleatoria. En este caso, por facilidad de la investigación, los he extraído de área académica en la que yo trabajo, pero lo que he hecho es anonimizarlos y son de diferentes instituciones, ¿vale? Todos entre mujeres, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir leyendo cada uno de ellos y vamos a ir extrayendo algunos de sus rasgos para ver qué conclusiones o qué generalidades se pueden sacar. El primero dice: hola Carla, yo no puedo ir y sobre todo no debo daros de alta. Se trata de una plataforma en la que pues, una de las compañeras de trabajo accedía pues, por primera vez y tiene que estar preparándose el programa de una asignatura, ¿no? Es algo así como una profesora llega de nueva a un departamento. Sino que tienen que hacerlo desde el rectorado y al final me voy a enfadar de verdad. Si tienen algún problema con ello, que hablen con Elena. El programa lo tenéis que elaborar a partir de la guía docente, por supuesto, incluyendo la información que no está, vuestros horarios de atención, correos, porcentajes de evaluación. En cuanto a contenidos, tripito, mientras mantengáis lo que hay en la guía a la hora de dar clase, podéis alterar el orden, suavizar contenidos, etc. Cuando tratéis el ítem de errores gramaticales, podéis obviar los temas que versan sobre errores típicos de nativos y explicarles en lugar de ello, por ejemplo, usos de subjuntivo que son más problemáticos para Erasmus. De todas formas, transmítelo, menos elucubraciones y mandadme una propuesta. Es mucho más fácil pedirme que os aconseje sobre algo que ya está escrito. Abrazos, Claudia, ¿vale? ¿Qué les parece este correo entre dos compañeras? Queda un poco directo, ¿no? Por no decir como muy casi agresivo, ¿no? Creo que en un contexto mexicano, esto se me ha olvidado de decirlo, pero mi análisis hasta este momento se ha dado entre profesionales, entre mujeres en el ámbito español, ¿vale? En el que yo trabajo. Ahora mismo, aprovechando mi estancia aquí en México, estoy intentando crear una red de profesoras que podamos ampliar este tipo de trabajo para ver corpus. Pues ya tengo profesoras en la UNAM interesadas, profesoras en la Universidad de Querétaro, otras compañeras también de la Universidad de Medellín y ojalá también aquí en Puebla podamos crear un grupo más extenso para analizar todo este tipo de mensajería y ver hasta qué punto hay características diatópicas del propio uso del español que se utilizarían o no se utilizarían aquí, ¿no? Me imagino que aquí llega alguien a trabajar de nuevas a esta universidad
y cualquiera de las profesoras no le diría tripito, ¿no? Transmítelo, ¿no? Con esos directivos, actos de habla tan directos que no serían esperables por lo que conozco de la cultura mexicana, ¿verdad? Pero de entrada, ¿qué hay aquí que nos puede llamar la atención? Miren, les comentaba, la presencia del sujeto sintáctico explícito en una lengua como es el español, que no lo necesita, a diferencia del inglés, del alemán, etc., nos tiene ya como que llamar la atención, ¿no? O sea, porque, y además, ese yo inicial, ¿no? O sea, me quiero poner como eje, ¿verdad?, del texto. ¿Se acuerdan cuando les he hablado del yo frente al interlocutor, del yo textual y del yo en el mundo? El yo frente al interlocutor quiere, de todas estar presente. Es más, no es que quiere estar presente, es que a nivel textual quiere erigirse como la persona que tiene todo el conocimiento ahí, ¿lo ven? O sea, porque hay un yo, porque utiliza sus directivos, verbos en forma imperativa, ¿verdad? No utiliza el ustedeo, ¿verdad? Yo estoy en una posición suficientemente elevada como para permitirme estas licencias, ¿lo ven? Hay incluso perífrasis verbales de obligación. Tenéis que elaborar. Podéis estar. Es algo así como la jefa, ¿verdad? Pues les aseguro que no es la jefa, es una compañera de igual rango, ¿verdad? Entonces, ¿qué está la mujer aquí manifestando? Aquí está manifestando igualdad, ¿verdad que no? Ese yo en el mundo que se quiere mostrar aquí es más bien, como les decía, superioridad, supremacía explícita. ¿Lo ven? No es lo mismo, pero si nos vamos a esas canciones de Shakira, etc., es más o menos esto, ¿verdad? No me quiero mostrar como igual, bueno, no me ha ido bien en esta relación, ni tú ni yo somos culpables, no dice eso. Dice, yo estoy por encima. ¿Lo ven? Esto sería lo que podemos observar en este primer correo. Fíjense un poquito más abajo, lo que he puesto en verde, ese de verdad, por supuesto, de todas formas, son ese tipo de marcas epistémicas de las que les he hablado al principio. Tipo, la verdad es que, lo cierto es que, ¿qué quiero hacer con esto? Y es de lo que más utilizamos las mujeres. Y aquí sí que he hecho algún trabajito previo y he visto que en cualquier texto ese tipo de marcas las utilizamos muchísimo más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque son muy estratégicas. Lo que hacemos con estas es dar la sensación de que generalizo una verdad. De verdad, por supuesto, es como, no lo digo yo, lo está diciendo todo el mundo, que esto es así, ¿no? Que tienes que elaborar el programa pues introduciendo unos contenidos nuevos. O de verdad que me voy a enfadar, es decir, que no es que me voy a enfadar porque son ustedes las que me están preguntando esto, sino porque es que el tema que están comentando es tan obvio, sí, que cualquiera se enfadaría, ¿verdad? Que dan ese sentido, esas marcas. Bueno, esa es como la primera lectura de los epistémicos. Pero en una lectura más profunda, lo que hacen es estratégicamente reducir la fuerza de lo que están presentando para que lo que viene después sea más intensificado aún. Muchas veces van a observar que cuando aparecen este tipo de formas, la verdad es que, lo cierto es que, de verdad, por supuesto, en adelante, en la siguiente proposición, o como mucho 2 o 3 más allá, va a aparecer un pero, un aunque, un sin embargo, o una proposición mucho más fuerte, mucho más intensificada. La verdad es que la aula está muy llena, pero los alumnos no estaban atentos. Entonces, rebajo la fuerza, generalizo, para que lo que suba en mayor fuerza, algo así como el principio de Arquímedes, sea lo que viene después. Fíjense en esta última secuencia, está escrita por de todas formas. Dice, de todas formas, transmítelo. Menos elucubraciones y mandando una propuesta. ¿Qué es ahí lo fuerte? No es lo de todas formas. Lo de todas formas está rebajando una intensidad para que menos elucubraciones y mandando una propuesta donde no hay casi ni verbo, ¿verdad? No dice, hagan menos elucubraciones, o haced menos elucubraciones, o haz menos elucubraciones, ¿verdad? Ahí no hay ni verbo, pero suena fortísimo, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacemos muchas las mujeres, y esto es una de las cosas que nos caracterizan, utilizar estrategias muy subliminales, que quizá a veces cuando hemos tenido esas impresiones de la mujer es que escribe de manera más sensible, es que utiliza más atenuantes. No, lo que hace es esto, lo que hace es una estrategia mucho más elaborada que un locutor
hombre para, de manera subliminal, lo que está diciendo te llegue mucho más. Pero de esto quizás no somos conscientes. Y esto no quiere decir que seamos más retorcidas, ¿no? Como dicen, las mujeres son complicadas. No, no, no. Las mujeres tienen un dominio de unas estrategias lingüísticas mucho más allá, como pueda ser esta. ¿Vemos algún ejemplo más? ¿Sí? Os leo este. Estimados compañeros, tal y como comenté en la reunión, aquí verán que el destinatario es plural, ¿sí? Entre este receptor, que es plural, son mujeres, ¿no? Son mujeres que han creado una publicación, ¿sí? Y ahora van a ver, bueno, una publicación o una convocatoria dentro de la universidad y van a ver cómo se responde. Se responde con un plural de entrada. Dice, me gustaría presentarme a la convocatoria de proyectos internos. No tengo problema en ceder la idea a quien quiera, si quiere ser investigador principal, junto a otra persona, si eso es posible, pero sí me gustaría poder trabajar en una investigación sobre el uso del lenguaje aplicado, es decir, yo como investigadora quiero hacer la propuesta para crear un grupo y presentarme a esa convocatoria con más compañeras, y lo presento así, velado, no, ay, me gustaría crear un grupo, tal, pero realmente mi intención es ser yo la investigadora principal, ¿lo ven? O sea, lo que quiero es crear un grupo donde yo sea la líder, ¿sí? Pero estoy atenuándolo, estoy diciendo, me encantaría que formáramos ese grupo para presentarnos a estos proyectos, cualquiera puede ser investigadora principal. ¿Qué me puede reportar a mí abrir la puerta a que otra persona lo sea si no quiero hacerlo así? ¿Qué me puede reportar? O sea, ¿se acuerdan eso que les he dicho hace un momentito de la imagen? ¿Qué me puede reportar? Que si no lo presento de esta manera, yo quede fuera del grupo. O sea, no del grupo físico, pero que sí se me rechace socialmente, ¿no? Esta es una persona que solo quiere liderazgo. Esta es una persona que siempre ofrece cosas para su propio interés, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Doy una opción para que el resto de mis compañeras se piensen que yo soy generosa, ¿verdad? Y a lo mejor yo no lo soy. Eso es lo que digo, esa máscara que yo me pongo. Yo me pongo la máscara de generosidad. ¿Lo ven? Abro, doy opciones. Esto es. ¿Lo escribiría igual un hombre? Muy probablemente el hombre diría directo, prácticamente, a ofrecer esto. Voy a pedir este proyecto. ¿Quieren formar parte del grupo? Y no daría opciones. Esta forma de dar opciones es también una estrategia lingüística que utilizamos mucho las mujeres. ¿Sí? ¿Se identifican en algún tipo de estas formas? Bien, y para no alargarme muchísimo, voy a pasar al tercero de los correos, porque me interesa presentarles como las tres estructuras y que debatamos un poquito o me den sus impresiones o sobre otros textos que conozcan. Fíjense este tercero. Queridas compañeras, de nuevo destinatario plural. Soy Lorena Martín Casero, de la GEA, me he inventado el nombre de la universidad, y hace unos meses hablamos de mi participación en el volumen monográfico sobre y les dije que me era casi imposible porque tenía ya el semestre cubierto. ¿Qué ocurre aquí? Le han hecho una propuesta, esta mujer rechazó esa propuesta en primer término y ahora como que se ha arrepentido o dispone de más tiempo y quiere que sea reaceptada, ¿no? en esa propuesta. Dice, ahora, con la visión global que me han dado estos meses y algunos problemillas personales superados, estoy en disposición, creo, de comprometerme con un texto, siempre y cuando les encaje con la temática y me encuentre aún en plazo. Concretamente quisiera, y ahí he acortado un poquito el correo porque donde pongo los 3 puntos suspensivos pues cuenta cuál es su investigación actual y el tema que podría encajar en el volumen. Por favor, si este resumen, escrito un poco así a vuela pluma, les vale como abstract y estoy a tiempo de participar, no dejen de decírmelo, ¿vale? ¿Qué observamos aquí? Fíjense, aquí no aparece un yo, ¿verdad? A lo mejor sí está atenuando algo. ¿Qué se está atenuando? El hecho de que es consciente ella misma de que está fuera de plazo, ¿no? Dice, siempre y cuando les encaje con la temática y se encuentre aún en plazo. Ella sabe que no está aún en plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Tanto mujeres como hombres, por lo que yo he analizado un poquito de la atenuación, tendemos a acumular estrategias. Es decir, cuando queremos ser atenuados, cuando queremos cubrirnos un poquito la imagen
porque sabemos que hay algo que hemos hecho mal o queremos reparar nuestra presentación en el texto, en el discurso, lo que hacemos es acumular muchas cosas, diminutivos, verbos de posibilidad, la ausencia del yo, etc. Entonces, en esto coincidimos mujeres y hombres, pero la acumulación es distinta para los hombres y para las mujeres. Para las mujeres es mucho más comprometida, ¿sí? Fíjense, el hombre utilizaría justificaciones del tipo, no he podido por esto, por aquello, pero... Aquí sí que se alude a unos problemillas personales, etc. Pero ¿qué está haciendo la mujer? Está siendo resolutiva. Me comprometo. Creo. Utilizo ya la introducción del tema porque es que ya lo tengo hasta preparado. ¿Lo ve? Esas serían como estrategias más típicamente femeninas o de la locutora mujer, ¿sí? Y si se fijan, se utiliza una muy sutil, la he puesto en rojo. Dice, hace unos meses hablamos de mi participación, el plural inclusivo. El plural inclusivo que sirve como para diluir, pero a la vez darme fuerza. Yo ya me estoy incluyendo, ya me siento que formo parte del grupo, ¿no? Tender mucho a la parte de grupo es algo más de la locutora femenina que del locutor masculino, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ir resumiendo todo esto, ¿no? ¿Cómo lo puedo? Yo voy viendo de manera impresionista todos estos rasgos, ¿cómo puedo de alguna manera recogerlos? Pues bueno, denoto, ahí tienen como de A a G un montón de rasgos, estructuras sintácticas como prótesis y apódosis, usos del presente y del condicional, diferentes formas de actualizar los sujetos, pero lo que más destaca, que es lo que les pongo en verde, es la selección léxica de los verbos, es decir, utilizamos las mujeres unos verbos muy concretos del tipo necesitar, poder, creer, etcétera, con los que nosotras estamos graduando ese mayor compromiso, o como les he comentado, un compromiso bajo para luego subir la intensidad de lo que viene después, y unidades modales, de las que les he comentado al principio, verdad, en efecto, de hecho, sinceramente, de esto utilizamos muchísimo nosotras. Y como les digo, cuando acumulamos sobre todo este tipo de formas. Bien, ¿y esto para qué nos sirve? Ahora voy a la parte social. Para extraer los patrones de cómo nosotras estratégicamente estamos mostrando esas narrativas femeninas, ¿vale? Lo que he observado es que cuando atenuamos, lo hacemos centrándonos en el yo. Fíjense esta última mujer que quería ser reintegrada en el grupo de publicación, ¿no? Y decía, bueno, he tenido unos problemillas, ahí le metía un diminutivo, soy consciente, pero lo voy a reparar porque ya tengo un tema preparado, etc. Es decir, cuando atenuamos fijándonos en el yo. Pero cuando intensificamos, nos centramos en el tú. Acuérdense del primer correo. Tripito. Menos elucubraciones y más hacer un trabajo para presentármelo ya hecho, etc. ¿Sí? Entonces, cuando nos miramos a nosotras mismas, nos seguimos o bien denostando o bien bajando la intensidad de lo que estamos presentando, pero cuando hablamos del otro o nos enfrentamos al otro, ya se ha pasado, como les decía, de una inferioridad a una supremacía. Recuerden ese primer correo o tienen como ejemplos estas canciones que están ahora tan de moda. Esto da el esquema que tienen aquí. El yo de la mujer siempre precisa del tú para constituirse. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en qué tres sentidos. Pero siempre, casi siempre, al menos en el corpus que yo estaba analizando de correos electrónicos, precisa del tú de una manera más o menos directa para autodefinirse. Y eso es lo que seguramente muchas veces se ha confundido con esa personalización, los textos de las mujeres son muy subjetivos. Es que a lo mejor no es tanto así, lo que pasa es que ese yo de la mujer se autodefine con el tú. Se autodefine con el tú en estos tres sentidos. Miren, hay algunas veces, un tercio de las veces, en las que el yo se impone directamente al tú, el primer correo. Se impone directamente. Se da, por supuesto, que la mujer está por encima de la otra mujer o del hombre. Esto subyace también a muchos discursos feministas, ¿no? Yo ahí me pregunto, a ver,
¿Es eficaz o no es eficaz que le demos totalmente la vuelta, ¿no? Cuando estamos buscando igualdad y no somos conscientes muchas veces que a lo mejor un eslogan o un anuncio o una pancarta está haciendo esto, ¿no? En vez de demostrar igualdad. Luego hay otro esquema, que es el 2, en el que yo se configura teniendo en cuenta el tú, utilizando plurales inclusivos, como les he comentado que lo hacemos mucho las mujeres, cediendo, negociando el significado con el otro. Ese sería ese segundo correo, ¿no? En el que yo voy a solicitar el proyecto, pero yo quiero hacerlo de forma global o haciendo una petición en la que no se entienda que yo estoy por encima. Estoy en situación de igualdad, ¿no? De hecho, estoy cediendo la opción a que la investigadora principal sea otra. Esta estrategia es muy útil porque en muchas ocasiones, pensemos en cualquier situación social, son las personas que van a decir, no, tú has sido la creadora, ponte tú como líder, ¿sí? Es mucho más fácil que nos propongan ser líderes de esta manera que si yo llego y digo, yo soy la líder, ¿verdad? Me imagino que en su cultura también ocurre. Y la tercera estructura es aquella en la que el yo convoca el tú para identificarse, el tercer correo. Soy consciente, o sea, me rebajo un poco, soy consciente de que estoy tarde con la presentación, pero a ver si atenuando un poquito lo que estoy diciendo, incluso fuera de plazo, llego a encontrar, ¿sí? Entonces, todo esto se configura entre el yo frente al interlocutor o el yo textual. Y debajo de todo esto, para concluir, sí que hay, ¿se acuerdan que hace un ratito les he dicho, hay un yo en el mundo, ¿verdad? Hay un yo en el mundo. En las tres ocasiones se ha pasado, como les digo, de estar abajo a estar en una supremacía epistémica. Ahora, en unos casos, como en ese primer correo, en ese primer esquema, yo doy por supuesto que estoy por encima, cuidado con estos textos, ¿no? Porque nos pueden sonar, incluso algunos han puesto caras de extrañamiento, ¿verdad? Incluso en la cultura mexicana aún sonarían más duros estos mensajes del feminismo. Y los otros dos esquemas han subvertido, han dado la opción a que la mujer esté en igualdad o por encima, pero de una manera mucho más estratégica, ¿sí? Mucho más estratégica y por tanto mucho más eficaz. Entonces, para terminar, en el tema o en el punto en el que la lingüística se encuentra con la parte social, yo cuando pues imparto clases de normativa, como ha comentado la doctora, cuando me ha presentado normativa del español, siempre les digo a mis alumnos, vamos a fijarnos, además de en esas guías de lenguaje no sexista que tienen las universidades, vamos a fijarnos en todos estos recursos que de manera más estratégica nos pueden visibilizar muchísimo más, ¿no? De lo que estamos pensando. No quiero decir con esto que esté en contra de utilizar una E o de utilizar plurales inclusivos, pero hay mecanismos mucho más sutiles, como hemos visto, pues acumular una serie de rasgos, utilizar una serie de compromisivos, etcétera, una serie de verbos que nos identifican muchísimo más como mujeres y nos hacen visibles sin que incluso el otro se dé cuenta. Y todos estos mecanismos que son más sutiles, al final acaban siendo más efectivos porque calan muchísimo más en la sociedad. Bien, entonces, bueno, me quedan muchísimas líneas de trabajo abiertas. Como les comentaba, lanzo la propuesta, estoy abierta a que podamos incluso crear grupo para ampliar corpus, para que podamos discutir o comparar cómo son de diferentes estos usos compromisivos en España, en México, en otras zonas y poder seguir extrayendo conclusiones porque muy probablemente estos patrones ocurran o se desmienta su uso en otras variedades del español. ¿Sí? Entonces, agradecerles, por supuesto, la presencia, su interés y cualquier cosa que podamos comentar juntos o debatir. Muchas gracias, doctora Amparo, por tan interesante ponencia. Pues yo los vi con las caras súper atentas, ¿no? Los ojos espabilados para preguntar, entonces les vamos ahora a dar paso a las preguntas, no sin antes agradecer también al área de lingüística, ¿no? Porque este evento no solamente pudo realizarse desde mi gestión, ¿no? Sino por todos los compañeros del área de lingüística
y aquí tenemos a la doctora Adela, la doctora Tania, la doctora Karime, que pues han apoyado en todo este proceso, y pues no quería seguir adelante sin agradecer. Y también de parte de toda el área, pues un detalle, este será hasta el final, pero bueno, lo vamos a hacer diferente nosotros. Antes de las preguntas hemos ya agradecido por primera vez, y pues bueno, pues ¿quién se anima a preguntar? Muchas gracias. Pues hay varias manos levantadas. Qué bueno. Sí, como quieran, en el orden que ¿Es quieran. necesario el micrófono? Sí. No es necesario. Quería preguntar si se ha dado el tiempo de analizar, o bueno, de ocupar este método, ¿no? El análisis discursivo en algún texto de Carmen Mola, porque me parece muy interesante que bueno, una escritora premiada de repente resulta ser un grupo de varios autores que además eran hombres. Me causa como revuelo y pienso, nadie se dio cuenta entonces de que eran varios autores y de que además eran hombres. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que este análisis los hubiera ayudado a encontrar esta respuesta antes? Gracias. No lo he hecho, sí estoy haciendo análisis de textos escritos puramente por hombres, hacia hombres o hacia mujeres, para establecer como una comparativa y de alguna manera sí que justificar de manera coherente que esto es discurso de mujer, ¿no? Porque me pueden decir, bueno, si de momento solo está analizando los textos entre mujeres, puede haber algo que se repita en el caso de hombres y no está teniendo en cuenta. Entonces, sí estoy haciéndolo en hombres, pero no lo he hecho para aquellos casos en los que hombre ficcionaliza a la mujer, ¿no? Que sería el caso de Carmen Mola. Entonces, sería muy interesante, esto sí me lo anoto como tercer paso, ¿no? Para completar el trabajo. Y el caso de Carmen Mola, mi hipótesis es que si hubiéramos analizado este tipo de rasgos, pero que no están listados, o sea, no existen trabajos que hasta ahora digan el discurso de la mujer sincrónico se caracteriza por esto. Entonces, como no tenemos así ninguna investigación ni plantilla que pueda falsarlo, no se ha hecho. Pero estoy segura de que, o sea, mi hipótesis es esta, que si fuéramos a analizar esos rasgos, muy probablemente sí que nos daríamos cuenta de que aquello no estaba escrito por una mujer. Y de hecho, ¿por qué? No quiero decir que esté mal escrito, pero sí que había voces que decían, no estoy seguro de que sea una mujer, es que hay pasajes en los que la voz de la mujer no es tan reconocible. Ahora, lo que sí que está muy bien conseguido, porque nadie se dio cuenta, es la escritura colectiva. De eso sí nadie se dio cuenta, y no de dos, sino de tres. Entonces, eso sería como otro trabajo, ¿no? Ver qué diferencia esa escritura individual de la colectiva, pero de eso sí nadie se dio cuenta, nadie. Fue una sorpresa, no sé, el caso les sonaba, y aparecieron ese día los tres y nadie lo sabía. Sí se había lucubrado sobre si era una mujer, se había dicho esto es que si era profesora universitaria, que si en su tiempo libre se dedicaba a escribir narrativa policíaca, que estaba muy bien documentada, que si había sido alguien que se había infiltrado en cuerpos de seguridad, pero no se dudó en ese sentido. Fue toda una sorpresa. De hecho hubo mucha polémica cuando surgió, porque claro, había muchas voces en contra, porque si se decía, nos hace un flaco favor a las mujeres por el hecho de que si normalmente los seudónimos los habíamos tenido que utilizar las mujeres para poder publicar en una circunstancia de opresión o de inferioridad, porque ahora se está dando la vuelta a ese mecanismo, era como casi una mofa hacia la mujer. Eso decían algunas corrientes de opinión en España, pero pueden googlear un poquito más sobre ese tema porque es muy interesante y es muy reciente. Sí, así que me lo anoto para la siguiente investigación o el desarrollo, ¿no? Que vaya derivando esto. Siguiente pregunta. Sí. Bueno, yo tenía una duda porque me percaté que en el segundo correo electrónico había un emoticón al final. Sí, y siento que los emoticones funcionan para expresar muchos sentimientos y emociones. Y me preguntaba si lo tomaba en cuenta dentro de su análisis o es como un elemento separado. Por su formación, me imagino que como que eso no lo manejan tan... Sí. No sé si se refiere a estas 3X. No, al ¿A dónde? A los 2 puntos y la paréntesis. Ok, aquí, sí. Sí me he fijado, pero mínimamente porque son como casos aisladísimos los que aparecen.
Entonces, cuando aparecen estos, fíjense que está coincidiendo con estos esquemas en los que no se están marcando la supremacía de manera tan exagerada. Entonces, yo de momento únicamente los he tomado de manera general como ayudan a dulcificar, vamos a decir, y a atenuar lo dicho, o a intensificarlo, pero nada más. O sea, ya no he entrado en un análisis más profundo de la multimodalidad, pero si aparecen, si no, los dejo ahí. O sea, al menos en mi tabla cualitativa me pongo como nota. Pues si he visto que ahí aparece tres condicionales, pues si el condicional junto con este emoticono lo que está rebajando la fuerza. Para eso únicamente he hecho el análisis. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. Gracias. Felicidades por la charla, muy enriquecedora. Y yo tengo una pregunta que es muy importante, sobre todo cuando uno desarrolla investigación en corpus, es atendiendo a este proceso ético que implica la investigación, ¿no? Aquí, el trabajar con estos corpus son 20 correos electrónicos, se cuenta con el permiso, con la autorización de todas las personas involucradas. Creo que esto es importante, ¿no? En el caso de los estudiantes, que lo tengan muy presente, ver cuál es el mecanismo. Por ejemplo, si se extiende una carta de consentimiento que deba firmarse o únicamente se da por enterado a través del correo electrónico, etcétera. ¿Pudiera comentar un poco esta situación, por favor? Sí, gracias. Es verdad que no he profundizado más en la parte metodológica, pero así ha sido, precisamente. Algunos de estos correos los he tomado de mi propia bandeja, como les digo, siempre con ese criterio de anonimización, pero yo tengo como dos cositas. Por un lado, un cuadro donde yo voy metiendo cuántos quiero, ¿no? Destinatario hombre, destinatario mujer, destinatario colectivo, destinatario individual. Y para rellenar esta tabla, para evitar que estén contaminados esos textos únicamente con mi voz, ¿no? Sea la iniciativa, sea la reactiva, lo que hago es contactar con doctoras conocidas, compañeras de profesión de otros lugares, etcétera, para que haya una diversidad bastante diatónica dentro del ámbito español. Y sí que les envío, o sea, les cuento un poquito de qué va este análisis de esta investigación que estoy haciendo, que solo se van a utilizar los textos con fines académicos, y sí les paso una ficha efectivamente de consentimiento. ¿Sí? Es decir, o sea, ellas tienen que estar de acuerdo e incluso, si es posible, la persona que responde o ha lanzado la iniciación, aunque no esté presente, aunque no se utilice ese texto, porque puede ser que yo tenga que ir a leerlo para ver por qué respondió de esta manera. Entonces sí que cuento, no es tan exhaustivo como, por ejemplo, sé que en algunas universidades estadounidenses hacían incluso los alumnos un curso de formación ética para recopilar corpus. Yo no lo hago así, lo hago como con un texto redactado por mí y que me tienen que firmar. Sí, no sé en México si me pueden contar cómo es, si lo harían más a la española o más a la estadounidense, pero sí, más a la española, ¿no? Pero sí al menos tener ese aval firmado efectivamente de consentimiento, que se vayan a utilizar esos textos, aunque sea simplemente todo anonimizado dentro del ámbito académico, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay que cuidar estas cositas, aunque sea posterior, es decir, aunque muchas veces mis compañeras o yo decimos, ay, mira, este texto puede ser interesante, ¿no? Porque es extenso, tiene varias cositas compromisivas. Bueno, vale, los selecciono, pero voy entonces a escribirle a esta persona y decirle si está de acuerdo, ¿no? Pues como hacemos también para una videoconferencia o para una grabación. Sí, totalmente. Otra pregunta. Además de los marcadores discursivos compromisivos que mencionó, ¿habría algún otro marcador que rija estos discursos atribuidos a una mujer, ¿no? Una voz femenina? Sí, me he fijado en que hay muchos de tipo fático-apelativo, del tipo verdad, no, etcétera, que en los patrones 2 y 3 también se utilizan mucho, no tanto en el 1, ¿sí? Pero esa, a veces no búsqueda de aceptación, pero a veces sirven también para generalizar, ¿no? Ese no, ¿verdad? ¿Sabes? Ese tipo de marcas, ¿no? Sobre todo finales. Y luego la mujer, pero eso ya no lo tengo claro porque me falta ese paso 2, comparación con lo que está utilizando el hombre. Muchos ordenadores del discurso, del tipo, primeramente, por un lado, por otro lado. Nosotras somos dadas quizá a una organización mucho más marcada que los hombres, pero eso no me atrevo a decir que sea seguro,
porque me faltaría acabarlo de comparar con los textos de hombres. Pero así de entrada también llama la atención que aparezcan. No tanto como los compromisivos, pero sí también los hay. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos para allá. Bueno, sí, mi pregunta fue un poco solucionada con la anterior, pero ¿es un estudio, estos fenómenos son propios del género femenino o también puede presentarse en personas que se identifican como mujer, es decir, toda esta construcción de la mujer que puede haber, tanto como lo que denominan hombres afeminados o personas transexuales, todo eso también se puede presentar o es algo únicamente del género? No lo puedo afirmar porque no lo he estudiado, ¿sí? Sí que me gustaría ampliar también esa guía. Te puedo decir cuáles serían mis hipótesis, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber una mezcla de otros rasgos. Es decir, del mismo modo que nos estamos planteando si existe otro género o otra tercera manera, tercera, cuarta, me da igual, de identificarse, es muy probable que haya un discurso característico ahí. Es mi hipótesis, ¿no? Porque si no, vendríamos a reducirlo de la siguiente manera. Bueno, aunque haya otra forma de identidad, al final se acaba identificando discursivamente con el femenino o con el masculino. Y creo que va a haber un tercer vértice ahí. Pero eso es hipotético, como te digo, no lo he revisado. Pero muy probablemente lo haya. Y sería una demostración, o sea, de alguna manera, el gran objetivo que subyace a esto, como les decía, es justificar que hay una búsqueda de igualdad, también discursivamente, porque muchas veces nos preguntamos, ¿es antes el discurso o es antes la realidad social, ¿no? En muchas ocasiones a las mujeres el discurso nos ha condicionado y ahora queremos que lo social condicione el discurso, o sea, queremos darle la vuelta, ¿no? Entonces, creo que entonces va a ocurrir lo mismo con otros colectivos, el LGTBI, etcétera, ¿no? U otras formas de identificarse. Me da la sensación de que va a haber otras características totalmente distintas a las de mujer-hombre. Sí, porque realmente la sociedad está viendo una reacción y formas también distintas. Yo creo que la lingüística lo estará reflejando y muy probablemente no va tanto, como les decía, por la E o un plural, va por otra cosa. Pues a lo mejor vamos a suponer que se utilizan más impersonalizaciones, o se utiliza un genérico, o se utiliza un sintagma más complejo. No, creo que va a ir más por ahí, me da la sensación, pero es hipotético, como digo. Y tenemos aquí. Mi pregunta es que si también las marcas en epístolas, cartas del siglo XVII y XIX son parecidas a las actuales, porque, bueno, esto de ocupar estas marcas como estrategia, en el sentido de llamar la atención mediante una generalización a una particularidad, yo lo veo como una conceptualización, ¿no?, de la posición social de la mujer. Entonces mi pregunta es que si antes ya se presentaban estas marcas. Lo que hay en el siglo XVII y XIX es radicalmente distinto. Podría haber traído aquí algunas muestras, pero es radicalmente distinto. Sí coinciden los textos en una cosa, porque he analizado también, como les digo, epístolas o prólogos, dedicatorias de las obras narrativas que escribían las mujeres, pues saben que en aquel momento el proceso editorial era distinto, tenían que utilizar seudónimos, etc. Y, por ejemplo, en el prólogo se ve cómo la mujer se encomienda al hombre o cómo agradece en gran medida que la haya sufragado pues, el pago de la obra, etc. Entonces es radicalmente distinto, porque se está en una posición totalmente abajo del destinatario y se atenúa muchísimo, la mujer se autodenosta con un montón de adjetivos, no utiliza casi el yo, etc. Pero sí que hay algo en lo que veo que coinciden esos textos con los de ahora. Esta estrategia de acumular muchos elementos, por ejemplo, y ser mucho más subliminal. Por ejemplo, esto lo he visto, aunque no es tan representativo porque era una mujer muy docta, ¿no?, pero en Cartas de Sor Juana Inés de la Cruz, y ahí se ve esa acumulación de recursos
y cómo sutilmente, aunque ella no podía ir en contra de su confesor o del destinatario hombre, lanzaba ideas y cosas en contra de manera muy subliminal. Eso sí se mantiene. Sí se mantiene como una estrategia muy elaborada a las que somos mucho más dadas las mujeres que los hombres. ¿Sí? Pero el tipo de marcas, como diría, radicalmente distintas. Nada que ver. ¿Alguna otra pregunta? Así me suena. Con base en este corpus que usted ha elegido para el análisis y la caracterización lingüística, o previo a la misma elección, ¿tiene alguna, o podría ampliar un poquito de la caracterización que usted hace a las mujeres, a las autoras, una caracterización sociológica, ideológica, cultural, psicológica? Sí. Y esto me recuerda, gracias por decirme, que quería presentarles otra pequeña cuestión que voy a poner aquí para que no se me olvide. Sí, mire, por esto que justificaba al inicio de la presentación, de que yo veo como una figura poliédrica, ¿verdad? Es decir, yo me fijo en la parte lingüística, pero esto tiene de base social, tiene de base psicológica, tiene una base histórica, o sea, es decir, esto será previo, pero también se está dando a la vez, ¿no? Mire, precisamente por esto he diseñado un curso que voy a dirigir este verano en la Universidad Complutense en Madrid, que quería lanzárselo por si a alguien le interesa, tanto a profesores como a alumnos. Y sí, creo que de hecho esas guías de lenguaje no sexista deberían ampliarse, ¿no? Y no solo ser prescriptivos desde el punto de vista lingüístico, sino también psicológico, antropológico, etc. Pienso que deberíamos dar como pequeñas o describir estas pequeñas muestras, estas pequeñas estructuras y explicar de dónde vienen. Es decir, esa estructura en la que le estaba comentando a la compañera que Sor Juana no utilizaba el yo, pero utilizaba unas estrategias muy elaboradas, son justamente por unas razones históricas, ¿no? Porque en ese momento el papel de la mujer era un papel no dado al conocimiento, ¿no? Y ella estaba rompiendo los moldes, ¿no? Porque Sor Juana entró en el convento para poder, pues, estudiar, ¿no? Pero también hay del psicológico o de la naturaleza de la mujer, ¿no? A lo mejor ese uso acumulado de estrategias también es porque tengamos esta parte del cerebro más desarrollada o menos. Creo que también puede haber de esto, ¿no? Entonces, como hasta ahora yo tenía en mente todas estas ideas, pero no soy especialista ni en psicología, ni en antropología, ni en sociología, lo que he hecho justo en este curso de verano es aunar a un grupo de 10 mujeres especialistas y justo he buscado historiadoras, he buscado psicólogas, etc. Y entonces hemos creado todo un programa de contenidos entre las tres vertientes, precisamente. Entonces, no sé si aquí tengo proyectado el contenido, bueno, pues se ve muy pequeñito, ¿eh? Esto se lo voy a pasar a Karina para que lo pueda compartir con todos ustedes por si a alguien le interesa. Vamos a hacer un recorrido por toda la parte, vamos a hacer historia de la mujer a través de los siglos, vamos a hacer un poquito de historia psicológica de la mujer y su naturaleza, su biología, por cómo puede afectar, y luego vamos a ver esto cómo se refleja en textos. Desde el siglo XVI hasta ahora, ¿no? Porque hay especialistas en el siglo XVI-XVII, otros en el siglo XVIII-XIX y las que somos especialistas en sincronía. Entonces, como que hemos aunado algo bastante poliédrico. Y esto se lo quería compartir, el curso es en el mes de julio, están abiertas inscripciones y matrículas y se conceden varias becas. El curso en principio es presencial, pero le comentaba a Karina que hay becas y sobre todo se fomenta mucho, la mayoría de alumnos son españoles y latinoamericanos, se fomenta mucho la interrelación interuniversitaria entre Latinoamérica y España, entonces es muy probable que pues, si lanzan su propuesta de ir para allá, pues ojalá les pudieran conceder alguna beca. Entonces este PowerPoint yo se lo comparto a la doctora
porque tengo aquí fechas, los enlaces para que se informen, etc. ¿Vale? Y las becas están muy bien, porque hay algunas que pagan gran parte del curso y el alojamiento. ¿Vale? Entonces, si alguien estuviera interesado, o incluso me pueden escribir a mí en el otro PowerPoint que también les puedo pasar, está también mi contacto, por si les interesará. Y esta es una formación en la que queremos, este verano, empezar a entablar relaciones, sí, psicología, historia y lingüística, de momento. No tanto sociológico, pero creo que el siguiente paso también es que contemos con alguna socióloga. Sí, y esto se me olvida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la generosidad, Amparo. Y bueno, después podemos compartir esta información en el Facebook del área de lingüística para quien esté interesado. Así también ustedes se unen al Facebook si no se han unido para tener esta información de primera mano. Y a mí me gustaría también preguntar. En uno de los años finales hablabas, cuando comparabas el posicionamiento del yo y el tú en los tres estilos de ganar el turno. Y yo me pensaba, ¿no? Porque la toma de turnos la podemos pensar muy bien en una conversación cara a cara, donde eso no ha terminado, ¿no? Voy todavía me falta decir algo, ¿no? O acelerar un poquito el habla para que no te boten el turno porque no he terminado de hablar. Entonces aquí decía, bueno, ¿cómo vemos el turno si es un correo electrónico y todo el turno, digamos, es tuyo, ¿no? Mientras estás escribiendo el correo electrónico. Y bueno, me da curiosidad pensar cómo están tomando ese toma de turno. Esa es una pregunta. Y por otro lado, la parte emocional, ¿no? Que ya se sabe que en este curso de la palabra especialistas en distintas disciplinas o en ámbito psicológico también, pensaba en esta parte social, ¿no? De ser mujer, donde pues por ejemplo, al igual que socialmente, al menos en el contexto mexicano, ¿no? El hombre no se le da mucha apertura, quizás por ejemplo la tristeza, el llanto, ¿no? Mientras que al hombre se le da mucha apertura que es el enojo, ¿no? Para que se suponía una mujer más delicada, no se impusiera, ¿no? Y pensaba entonces cómo esto podría estar atado de alguna forma a ese posicionamiento del yo, ¿no? Que es incorrecto cuando estuviera hablando del día, cuando yo estoy llevando este proyecto, ¿no? Quieren unirse, ¿no? Yo quiero ser interno de entrada, pues yo me estoy proponiendo. Y no había mayor problema porque es una postura de liderazgo, ¿no? Que se supone que yo tengo esta apertura de ser líder, ¿no? Y eso se percibe. Entonces, si en tu análisis has también reflexionado al respecto de esas relaciones de poder y solidaridad en torno al alto femenino y que en este caso personales con otras mujeres, ¿no? Porque se supondría una relación horizontal, ¿no? De solidaridad es una mujer con mujer y no sé si entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Sí. Lo primero, sí, la toma de turno, gracias por comentarlo, Karina, porque aquí es donde entraba precisamente uno de los factores del concepto de intersubjetividad que he comentado y luego con los ejemplos ya no he vuelto a recuperar. Lo que veo es verdad que si tomamos una conversación o un tipo de discurso cara a cara o in situ, ¿no? En el aquí y en el ahora, es más fácil ver cuando el yo, sea mujer o sea hombre, necesita pues interrumpir al otro para ganar la posición de locución o quiere robárselo al otro o mantenerlo. Pero sí que busqué, y yo lo comentaba al inicio, este tipo de discursos en los que el otro no está directamente presente, pero sí está presupuesto porque me ha escrito un correo previamente o porque yo estoy escribiendo esa propuesta o esa respuesta, porque de alguna manera sí que observo que en este tipo de textos concibo al otro. Lo concibo. No puedo escribir un correo electrónico si no es pensando en el otro, de una manera o de otra. Entonces, ¿cómo he observado ahí la ganancia o no mantenimiento del turno? Por la mayor o menor conciencia de que estoy presente. Es decir,
En algunos casos, como hemos visto en el texto 2, yo me intento diluir y voy utilizando plurales. Y la mujer los va intercalando con la primera persona del singular del presente. Pero en otros, como en el caso del primer correo, está siempre el yo, no lo intercala con nada, con ningún plural. Entonces, el turno está mucho más marcado, es decir, de alguna manera lo he ido viendo por la alternancia de los morfemas. Entonces, ahí ganancia de turno no es tanto ganancia en cuanto a mantener la intervención, porque como ha comentado la doctora, la intervención está siendo mía, pero le estoy continuamente recordando al otro que estoy presente. ¿Sí? Entonces, con las marcas sobre todo verbales o morfemas verbales o esa presencia del sujeto. Eso por un lado. Y en cuanto a la siguiente cuestión que tenía que ver con poder solidaridad, eso es, como esa marcación de la jerarquía, ¿verdad? Tengo la sensación, no sé si me podrá comentar si también lo han visto así, al leer los ejemplos, solo traigo 3 de 20 y ya lo estoy viendo, ya lo estoy parece en México, pero tengo la sensación de que hay ahí un componente histórico, como comentaba la doctora hace un momentito, que ha hecho que si la mujer ha estado durante tantos siglos oprimida, el salir de esa opresión no se vea hacia la solidaridad, que sería lo esperable, sino que haya dado el vuelco total. Ahora quiero ser yo, un poco, aunque suene mal, la que está oprimiendo, ¿no? O sea, casi se ve eso en algunos de los correos, por ejemplo el 1. ¿Sí? O sea, ahí lo que se da es un vuelco. En 2 y en 3 no se veía tanto así, hay como un pasito más hacia la solidaridad, que justificarían algunas marcas, ¿no? Pues esos plurales, esa búsqueda con las marcas epistémicas de generalización, etc. Entonces, ahí sí que se ve una búsqueda más de solidaridad, pero lo que subyace igualmente es como en la búsqueda de poder. Ahí no es que está el poder explícito, pero está buscando el poder. Es decir, soy estratégica para de resultas volver a tenerlo yo y ser yo la que dirija. Creo que esto puede venir de históricamente haber estado coartada en nuestros discursos y estar ahora, como les decía al principio, en camino de que se vuelva a pensar en nosotras en las narrativas, que se vuelva a recuperar el nombre de la mujer en muchas cuestiones científicas, que se esté tomando en cuenta la naturaleza de la mujer a la hora de legislar. O sea, creo que al estar en proceso somos más reivindicativas, ¿no? Incluso de manera estratégica buscamos al final que el poder sea mío. Tengo esa sensación, ¿no? Sí, y bueno, no preguntaba esto porque también supondríamos que en esta lucha feminista podríamos esperar esto a lo mejor más con una audiencia mixta, masculina, pero lo vemos también y bastante enfatizado con una femenina, ¿no? Donde esperaríamos más solidaridad. Será muy interesante ver qué sucede con discursos donde sea una mujer que escriba una audiencia masculina o mixta nuevamente, o de otros grupos, ¿no? Como LGBT más, que ya comentaban algunos estudiantes en las preguntas. Totalmente. Eso dará pistas. Incluso eso es profundizar un poquito más en por qué esa actitud, aunque venga de razones históricas, se da en también destinatario femenino, como estaba comentando. Totalmente, sí. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? ¿Cómo se llama la página de Facebook? Es área de lingüística y la compartimos también en el grupo del colegio en el transcurso del día y de mañana, para que ustedes puedan unirse y así sigan las transmisiones. Claro. Bueno, muchísimas gracias, reiterarme por la presencia, lo que han estado comentando, y cualquier cosa a través de la doctora o de mi correo, si lo han anotado, estaré encantada de cualquier sugerencia, o si alguien está haciendo algún trabajo sobre temas de género, etcétera, pues poder echar una mano. Muchas gracias. Gracias.